En el año 1948, un psicólogo estadounidense llamado John Book creó el test Casa, Árbol, Persona, conocido como HTP. Con la interpretación de estos dibujos, se puede evaluar la personalidad desde varios aspectos, ya sea familiar, afectivo, emocional, etc. La consigna para este test, según Karen Rocher, se le entrega a la persona una hoja en blanco, tamaño carta, con algunas hojas extras para que le sirvan de base, un lápiz del número 2 y una goma en caso de que la solicite la persona. Bueno, para su primer dibujo se le entrega una hoja en forma horizontal y se le pide que dibuje una casa. Cuando termina su dibujo se le retira y se le entrega una segunda hoja en forma vertical y se le pide que dibuje un árbol. De igual manera, cuando termina este dibujo se le entrega una tercera hoja en forma vertical y se le pide que dibuje una persona. Si observamos que la persona rotó alguna de las hojas, es una tendencia a la oposición. El dibujo debe ser manual. Si la persona llegase a preguntar cómo hacer alguno de los dibujos, se le tiene que responder como usted prefiera. Esto es para no condicionar el dibujo. No se evalúa lo estético ni lo artístico de los dibujos. Es conveniente brindarle tranquilidad a la persona y por lo general no tiene límite, pero dura de 20 a 30 minutos. Es importante observar los gestos o verbalizaciones de la persona. Y antes de evaluar cada test, es muy importante ver la impresión total del dibujo, ya que esta primera impresión nos provoca sentimientos de aceptación o rechazo y es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver la ubicación de los dibujos. La zona superior se refiere a lo intelectual. La zona media simboliza el yo. La zona inferior es la zona de los impulsos e instintos. La zona izquierda corresponde a las vivencias del pasado. La zona central es la zona del presente, del aquí y del ahora. Y la zona derecha es la zona de identificación con la figura paterna. Vamos a ver también, según los cuadrantes, qué significa. El cuadrante superior izquierdo simboliza pasividad. El superior derecho refleja optimismo. El cuadrante inferior izquierdo, este es el cuadrante más negativo. Esto nos indica depresión, apego al pasado, inseguridad y aislamiento. Si el dibujo está en el cuadrante inferior derecho, significa falta de vitalidad, cansancio, enfermedad, desánimo, tristeza y angustia. Y cuando el dibujo está en el punto medio, simboliza el yo, que es un equilibrio emocional. También tenemos el tamaño del dibujo. Cuando es grande, abarca un 75% del marco del papel. Este nos refleja autoconfianza. Cuando es muy grande, esto indica que ocupa la totalidad de la hoja y en ocasiones necesita una segunda hoja para terminar su dibujo. Nos indica falta de límites, agresividad e inadaptación. Cuando el dibujo es pequeño, que ocupa un 25%, se interpreta como introversión. Cuando es muy pequeño, que ocupa aproximadamente entre el 10% y el 12%, revela sentimientos de inferioridad y debilidad yoica. Cuando es normal, que es en un 50% del marco del papel, se interpreta equilibrio entre introversión y extroversión. Tenemos diferentes tipos de trazo y bueno, y de igual manera cada trazo significa algo. Tenemos el ancho, que es energía, el fino, sensibilidad, el alternado, sentido de la observación, el firme, autoconfianza, el vacilante, débil, pasividad, el dentado con puntas, ansiedad, los trazos acertados, rapidez y agilidad mental, el tembloroso, probable enfermedad o adicción, los trazos reforzados, ansiedad e inseguridad,
los trazos esbozados, falta de confianza en sí mismo, los trazos confusos, autoinsatisfacción y pensamientos poco claros, los trazos largos y continuos, constancia y control en las conductas, los trazos cortos y sueltos, nerviosismo, los trazos rectos, firmeza, los curvos, predominio, y los angulosos, espíritu de lucha. También tenemos lo que es la presión. Con base a esto, cuando la presión es fuerte, esto indica cuando deja un surco en el anverso del papel. En cuestión positiva es cuando el dibujo es armónico y organizado y los trazos tienen fluidez, pero es negativo si hay desproporciones, rigidez o anomalías. Cuando es débil, puede ser por enfermedad o probable tendencia depresiva, y cuando es desigual o irregular, adaptación e inseguridad. También tenemos la claridad de los dibujos. Cuando el dibujo es claro, simboliza objetividad, organización y claridad de ideas. Cuando es confuso, simboliza pensamientos poco claros, subjetividad, confusión en las ideas. Y también tenemos lo que es el dinamismo y movimiento. Los dibujos con movimiento representan confianza en sí mismo, pero si hay extrema movilidad, podríamos sospechar de un exceso de fantasía o una actitud maníaca. Cuando los dibujos son estáticos, significan dificultades de adaptación. En cuanto a la calidad del dibujo, tenemos los dibujos simples, que representan objetividad, organización, claridad y agilidad. Los dibujos pobres, que pueden indicar fatiga e inseguridad. Los dibujos originales reflejan capacidad artística. Tenemos los dibujos complicados. Estos representan ansiedad y un pensamiento complicado. Podría ser una tendencia obsesiva o maníaca. Los dibujos muy perfectos, en este caso la ejecución demasiado perfecta, expresa el esfuerzo para mantenerse integrado contra la amenaza de una desorganización inminente. Y bueno, tenemos también la secuencia, que es la normal, que por ejemplo en el caso de una figura humana, pues debe de comenzar por la cabeza y seguir hasta los pies. Tenemos distorsiones en la secuencia, que pues por ejemplo en el dibujo igual de la figura humana, cuando empiezan por los pies y terminan con la cabeza. En estos casos hay perturbación que no permite un discurrimiento normal de las ideas o juicios. Y tenemos la secuencia desordenada. Esto es cuando saltan de una parte a otra, y esto nos refleja una personalidad inestable con falta de coherencia y lógica. Los colores. Los colores tienen incidencia en el sistema nervioso central, el cual se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, a su vez, está compuesto por dos sistemas complementarios, el simpático y el parasimpático. Aquellos colores que inciden en el sistema parasimpático son aquellos que activan y estimulan, y aquellos que inciden en el sistema parasimpático son los hipertensores, es decir, que calman y serenan. Los colores en general se relacionan con los estados emocionales, y hay dibujos o parte de dibujos que tienen colores establecidos y no se aplica ninguna interpretación especial, ya que no debe llamar la atención. Por ejemplo, un sol amarillo, un tronco de árbol marrón, una copa verde, un cielo celeste, etc. Pero sí debemos de prestar atención cuando estos colores varían, cuando hay una fijación o una repetición de un color determinado en los dibujos. Y sí se debe de interpretar el significado de los colores cuando hay esta libertad de elección. Por ejemplo, un sol verde, un tronco de árbol amarillo, la vestimenta de la figura humana. Y existen una gama de colores fuertes y una de colores suaves. Los colores fuertes tienen que ver con sentimientos intensos de amor y pasión, de ira o agresividad.
Los colores suaves o pasteles están relacionados con la sensibilidad y la delicadeza. A continuación vamos a ver los significados de algunos colores. El azul. El azul representa la calma y la serenidad. Quien lo elige siente la necesidad de paz, bienestar y equilibrio, afecto y vinculación con los otros. El verde. El verde representa la autoafirmación y el autoestima. Quien elige este color siente la necesidad de realizarse y obtener logros por medio de la voluntad y la perseverancia. El color rojo representa la actividad, vitalidad, la pasión, la intensidad y las emociones primarias. También se relaciona con la sexualidad y la agresividad. Quien elige este color siente la necesidad de conquistar y vencer, de lograr sus éxitos y triunfos, y tiene un gran despliegue de energía. El amarillo. El color amarillo representa el deseo de cambio, la adaptación, el logro de ambiciones y proyectos. Quien elige el color amarillo siente la necesidad de desarrollarse, de buscar nuevas posibilidades. El marrón o el café representa las necesidades básicas, lo sensitivo o sensorial y lo material. Quien elige el color marrón siente la necesidad de bienestar y satisfacción físico, de seguridad a todo nivel. Negro. El color negro representa la negación de la actividad, el renunciamiento, miedos, angustias e inseguridades. Quien elige el color negro siente la necesidad de refugiarse en sí mismo y de aislarse. Violeta. El color violeta representa lo ideal, espiritual, místico, mágico y la fantasía. Quien elige el color violeta siente la necesidad de escaparse de la realidad, esto a través de la fantasía y la imaginación. El gris. El color gris representa la indiferencia, el distanciamiento, el no compromiso y la no vinculación. Quien elige el color gris siente la necesidad de controlar los sentimientos y encerrarse en sí mismo como forma de protección. Bien, empecemos por el tipo de casas. Si la persona dibuja una casa sencilla, significa que el sujeto pretende que su casa sea un refugio para él y su familia, preserva su intimidad y su sencillez. Si por el contrario dibuja un edificio, los edificios generalmente se encuentran en ciudades llenas de gente, vehículos, ruido, etc. Por lo tanto, dibujarlos se interpreta como angustia, falta de privacidad, presiones del entorno. El sujeto siente que le falta espacio y libertad, que se desenvuelve en un ambiente agobiante presionado por las exigencias del medio que lo rodea. Si por el contrario dibuja un plano, suele observarse en personas que desean mudarse o adquirir una propiedad y están acostumbrados a ver muchos planos en esta búsqueda. Si dibuja un castillo, generalmente tiene que ver con deseos de aparentar, sensación de poder, riqueza, fortaleza, etc. Puede ser también infantilismo o inmadurez. Si dibuja una casa de campo, representa el anhelo de tener una vida apacible, la necesidad de espacio y libertad. Si dibuja, por ejemplo, una cabaña o un iglú, significa que tiene deseo de singularizarse, de salirse de las normas establecidas, de ser original. Si dibuja una casa con la pared recta hacia la derecha, significa que la persona le da la espalda a la sociedad, simboliza dificultad para relacionarse con las personas fuera del núcleo íntimo, siente desconfianza, temor al futuro, tendencia a la introversión. Si por el contrario dibuja una casa con la pared recta hacia la izquierda, pues esto significa todo lo contrario. La persona tiene mayor sociabilidad con los de afuera. Si la casa que dibuja tiene plantas, tiene cortinas, etc., la persona se siente a gusto y feliz en un ambiente familiar. Hay calor de hogar. Si la casa que dibuja es una casa vacía, no habitable, el sujeto no se encuentra cómodo en su hogar o con sus íntimos en el plano afectivo. Ahora vamos hablando del techo. Si la persona dibuja una casa con un techo muy grande,
significa que es una persona muy fantasiosa, con gran imaginación y creatividad, dado que el techo significa el área de la fantasía, la vida mental, espiritual e intelectual. El tamaño del techo refleja el grado en el que el individuo dedica su tiempo a esa fantasía, a la imaginación y creatividad, y cuanto ocurre en ella en esa búsqueda de satisfacciones. Si la casa que dibuja tiene un techo pequeño, significa que tiene una orientación más práctica y concreta, predomina lo relacional. Si solamente dibuja el techo, vive en un mundo fantasiado e irreal. Esto es común en los niños pequeños y en los esquizofrénicos, pues ambos viven inmersos en un mundo de fantasía. En los adultos implica inmadurez y exceso de fantasía que lleva a la irrealidad. Si dibujan a casa sin techo, la personalidad es totalmente concreta y pragmática, sin lugar para la fantasía, la imaginación o la creatividad. Si dibuja una casa con un techo curvado, es una persona muy sensible, tiene gusto por la inclinación artística. Si dibuja una casa con techo de paja, este tipo de personas se inclinan más por lo artístico, por lo bohemio. Ahora, hablando un poco de las tejas forman parte del techo, también se relacionan con lo mental, lo intelectual, lo espiritual, con el control o no de la fantasía, la imaginación o la creatividad. Mientras más tejas se dibujan, mayor es la necesidad de represión y control de la fantasía. La persona que dibuja una teja muy minuciosa tiene una capacidad analítica y reflexiva y puede ser una tendencia obsesiva. Las personas que dibujan tejas sencillas tienen inquietudes artísticas, científicas o espirituales. Las que dibujan tejas curvas son amables, cordiales, sensibles a la afectividad. Un techo sin teja, por ejemplo, en un sentido positivo, quien dibuja así un techo simple es una persona sin complicaciones, realista, que va a la esencia de las cosas sin perder tiempo en formalidades. En sentido negativo, lo interpretamos como poca sensibilidad, frialdad. Son personas a quienes no les interesan las formas ni la diplomacia para expresar sus pensamientos o ideas y lo hacen directamente. Ahora, la chimenea se interpreta por un lado como un símbolo fálico, por su diseño estructural y por la forma en que emerge del cuerpo de la casa, pero aparte de estar relacionado con la libido, también se la asocia con lo afectivo, ya que es un medio de salida de las sensaciones. En dibujos de personas con un buen ajuste a la realidad, la chimenea es solamente un detalle más de la casa, pero según Hammer, en sujetos con problemas o conflictos sexuales se observan en las chimeneas determinadas características inadecuadas para el conjunto o armonía de ese dibujo. El humo en la chimenea simboliza el calor hogareño, es una manifestación afectiva de riqueza interior, depende de cómo esté realizado. También puede representar tensión interna o conflictos a nivel familiar. El humo ligero o en forma de bucles simboliza riqueza interior, afectos, alegrías, calidez, ambiente acogedor. Es importante observar hacia qué lugar se dirige el humo, porque con esto evaluamos de dónde provienen las posibles presiones ambientales y hacia dónde se dirige el afecto y los deseos y la acción. El humo hacia arriba simboliza idealismo, espiritualidad, deseo de huir de la realidad por medio de los sueños. El humo hacia la izquierda simboliza nostalgia, personas tradicionalistas, conservadoras. El humo hacia la derecha simboliza decisión, sociabilidad, iniciativa. La persona quiere independizarse de lo familiar, de lo aprendido y tradicional, tendiendo al avance y al futuro. Ahora, las paredes representan la fortaleza yoica, es decir, la fuerza y firmeza del yo. Son el sostén de la casa y por ende simbolizan el sostén de la personalidad. Si una casa se dibuja con paredes firmes, con trazos continuos y nítidos, significa la fuerza yoica, el criterio de realidad, firmeza, seguridad, confianza en sí mismo. Si se dibuja con unas paredes reforzadas, significa que el sujeto no está tan seguro de sí mismo y debe incrementar la vigilancia y dominio para mantener ese control. Si se dibuja una casa con paredes débiles, son individuos que abandonan la lucha por no poder imponerse y sostener su postura. Hablando de la puerta, por la puerta se accede al interior de la casa y por analogía al interior del sujeto, es decir, a su intimidad. La puerta refleja el contacto con el medio ambiente,
el grado de interacción social, ya que por ella se entra o se sale. Por ella el individuo se abre al exterior y permite que el exterior ingrese a su interior. Para el tamaño de puertas y ventanas no hay medidas específicas. Debemos tener en cuenta la proporción lógica de una casa real. Por ejemplo, si en una casa se dibuja una puerta pequeña, simboliza inhibición, timidez, temor a las relaciones interpersonales. Es más significativa la interpretación cuanto menor sea el tamaño de la puerta. Si se dibuja una puerta grande, se interpreta como sociabilidad y extraversión total, hospitalidad, dependencia del medio. Son sujetos gregarios, generosos y atolondrados. Si es una puerta muy grande, son hospitalarios y les gusta estar rodeados de gente. Esa dependencia con el ambiente podría ser causada por carencias afectivas y generarle, quizás, actitudes de indiscreción. Si es una casa con una puerta abierta, hay una necesidad o dependencia emocional que espera una satisfacción del exterior. Pero si se dibuja una casa con una puerta cerrada, pueden ser personas autosuficientes que no necesitan del contacto con los demás. Y por lo mismo, no se abre tampoco a los afectos naturales o espontáneamente. Las ventanas simbolizan un modo secundario de interacción con el ambiente. Por medio de la ventana se puede ver el exterior y permitir que vean nuestro interior, aunque no se pueda entrar o salir como con una puerta. Si dibuja una ventana abierta, tiene una mayor interacción con el medio. Son personas abiertas, directas y espontáneas. Es todo lo contrario si dibuja una ventana cerrada. Si dibuja una casa sin ventanas, hay incomunicación, desconfianza, sentimientos de ahogo. Puede ser opresión afectiva. La persona se siente aprisionada por el ambiente familiar. No permite que se vea nada en su interior. Si dibuja una ventana dividida en 4, es un sujeto estructurado que le cuesta dar y recibir afecto. Si por el contrario dibuja una ventana con un contorno simple, en un sentido positivo, en sujetos adultos refleja poca minuciosidad, poca observación o capacidad de análisis. No se detiene en detalles o pormenores. En un sentido más negativo, son individuos que interactúan de manera poco diplomática, directa y hasta descortés. No tienen tacto en las relaciones. Si dibuja una ventana con flores, con cortinas, esto puede indicar que tiene tacto social, son personas selectivas en sus relaciones y moderadas en sus contactos. Si dibuja ventanas con rejas, es una persona con mucha desconfianza, temor y está mucho a la defensiva en su intimidad. Si dibuja ventanas con rejas, es una persona con desconfianza, temor, está siempre a la defensiva de su intimidad. Si dibuja una casa con ventanas en el techo, es una persona que por medio de la fantasía quiere entender y ver las cosas más claramente. También se interpreta como una persona con mucho deseo de dar rienda suelta a la imaginación. Busca dar una salida de ensueño por la realidad que se está viviendo. El camino es el lugar de acceso a la vivienda. Facilita o no la llegada a la casa, por lo cual representa la tendencia a posibilitar o dificultar el acceso a la intimidad. También simboliza la tendencia o no al contacto, el grado de sociabilidad, el control y tacto en las relaciones interpersonales y las condiciones de contacto con el entorno. Una casa dibujada sin camino, el sujeto no facilita el acceso a su intimidad o a su casa, no permite la intromisión ajena. Si tiene un camino sinuoso, buscará excusas delicadas y apropiadas para no ser agresivo o chocante. Si dibuja una casa con un camino bifurcado, significa que hay una lucha interior en el sujeto. Si dibuja una casa con muchos caminos, es una persona muy extrovertida pero con una sociabilidad superficial. Si dibuja una casa con un camino largo, significa que se necesita tiempo para vincular una relación con los demás. Ahora, en cuanto al piso se refiere, el piso o el suelo es la base del dibujo, representa el grado de contacto con la realidad, la estabilidad y la seguridad en las propias realizaciones. Es importante que esté presente en el dibujo de la casa porque así se evalúa el tipo de contacto que tiene el analizado con la realidad.
Si dibuja una casa con ausencia de piso, significa inseguridad, falta de estabilidad en el sujeto. En cambio, si dibuja un suelo de un trazo recto, es apego a las normas sociales. Si dibuja un suelo cuadriculado, tiene la capacidad de análisis de la realidad. Un suelo ascendente es una persona optimista y ambiciosa. En cambio, un suelo descendente significa falta de firmeza y estabilidad. Un camino sinuoso es inestabilidad. Un camino acentuado o remarcado predomina la seguridad material. Si dibuja la casa sobre un montículo, se considera a sí mismo y a los suyos superiores con relación a los demás. Las nubes generalmente se asocian con la figura materna, dado que son portadoras de lluvia y con ello de la fertilidad. Si dibuja una fuente, es decir, agua en movimiento, esto simboliza en general todas las energías inconscientes. Si dibuja agua, en general el agua simboliza todas las energías inconscientes. Si el agua está en movimiento, significa actividad. La persona se propone objetivos y los lleva a la ejecución. Por ejemplo, una fuente o una cascada. Si el agua está en reposo, como por ejemplo en un estanque, esta se asocia con el líquido amniótico, con el origen de la vida, por lo tanto simboliza dependencia materna. Según el diccionario de símbolos de Cooper, todas las aguas son símbolos de la Gran Madre y están asociadas al nacimiento, al principio femenino, al útero universal, la materia prima, las aguas de la fertilidad y del frescor y la fuente de la vida. Si hay peces en el agua, se interpreta como infantilismo, inmadurez. Al ser un símbolo de las aguas, el pez está asociado al nacimiento y a la fertilidad. Si se dibuja una casa con agua corriente, como un río, se interpreta también como actividad, proyectos, limpieza. El agua se lleva los residuos y la sociedad en su caudal. Una montaña es un símbolo de elevación, de ascensión, por lo tanto representa las ambiciones y los anhelos. La persona aspira a crecer, desarrollarse y elevarse socialmente, espiritual y profesionalmente. También las montañas, por su fortaleza y estabilidad, son símbolos de seguridad. Si dibuja personas, es importante preguntar quiénes son para saber si hay una identificación personal de parte del autor con esas figuras, o esas figuras solamente representan sujetos reales del entorno de quien dibujó. Si dibuja una antena de televisión, el sujeto se siente en un estado de alerta y vigilancia, con atención constante a todo lo que ocurre alrededor. No quiere perderse de nada. Artefactos de luz o calor simbolizan necesidad de mayor claridad, de mayor afecto. La persona siente el frío del ambiente. Si dibuja una casa con un paisaje, el paisaje puede relacionarse con el romanticismo, la ensoñación, emotividad, imaginación, fantasías. Depende de cómo estén realizados los dibujos, podría ser una tendencia obsesiva o maníaca o simplemente un aspecto decorativo, si hay equilibrio y armonía y prevalece la estética. El dibujo del árbol. Dice Hammer que el árbol, como entidad básica, natural y vegetativa, constituye un símbolo adecuado para proyectar los sentimientos más profundos de la personalidad, o sea, los sentimientos acerca del yo, que se encuentran en los niveles más primitivos de la personalidad, niveles a los que no se llega en el conocimiento de las personas. Es más fácil que al dibujo del árbol se le atribuyan rasgos y actitudes mucho más conflictivas y emocionalmente perturbadoras que al dibujo de la persona, debido a que el árbol, como autorretrato, está más alejado de uno mismo y no se recurre a las maniobras autodefensivas. Podemos decir entonces que el árbol simboliza la vida y el crecimiento, los sentimientos más profundos e inconscientes del sujeto, lo más primitivo de la personalidad. Al no percibirse relación y semejanza con la persona, permite proyectar con menor inhibición que los otros dibujos. El creador del test del árbol es Carl Koch y es un psiquiatra suizo. Según Koch, el desarrollo del árbol, de abajo hacia arriba, es paralelo al desarrollo psicológico del sujeto. En la parte inferior del tronco suelen aparecer huellas de las experiencias tempranas y en la parte superior las más recientes. Las partes del árbol representan lo siguiente. El tronco.
Simboliza la fortaleza del yo, la sensación de poder y fuerza. El tronco es el esqueleto del árbol, por ende representa el sostén de la personalidad. Un yo firme le permite al individuo resistir obstáculos y mantenerse estable y sólido ante las presiones y dificultades. La corteza es un elemento de protección. Es la cáscara y la envoltura del tronco. Simboliza las diferencias entre la actitud externa e interna. Sería como un velo que cubre, protege o disfraza nuestra esencia. Implica la protección del yo. Es la zona de contacto entre el interior y el exterior, entre el yo y el mundo. Es la fachada o actitud externa con la que nos mostramos a los demás. Las raíces representan al mundo instintivo, lo inconsciente, lo más primitivo de la personalidad, aquellos rasgos de carácter no muy controlables. Tiene que ver con el arraigo, el tradicionalismo. Las raíces generalmente quedan debajo de la tierra y no se ven. El dibujarlas implica acentuar la fijación al suelo, la búsqueda de apoyo, lo inmóvil, el contacto con la realidad. También representan la vida pulsional y subterránea, lo invisible, la curiosidad por lo oculto. Los dementes, por ejemplo, suelen hacer raíces más grandes que el tronco porque no pueden manejar sus instintos. El suelo es la línea de base donde se apoya el árbol. Esta línea separa lo consciente de lo inconsciente. Simboliza el mundo real, el contacto con la realidad. Es indispensable que se dibuje para un buen sostén y estabilidad de la personalidad. Las ramas representan el contacto con el medio ambiente, los recursos de los que se vale el sujeto para obtener satisfacciones de este medio, las aspiraciones y proyectos y el estado de ánimo. La interpretación es similar a lo de los brazos en la figura humana, pero más inconsciente. Cuando no se dibujan ramas, el sujeto no se ramifica, no se mezcla con los demás y en general no disfruta demasiado del contacto social. La copa corresponde al mundo de las ideas, de la fantasía, del autoconcepto, la espiritualidad y la actividad mental. Es la parte ornamental del árbol. Además de estas partes del árbol, también podemos encontrar variedad de ellos, como árbol tipo cerradura, un árbol disociado, y también varios complementos como flores, frutos, pajarillos, nidos, elementos que caen o un árbol talado. Para la medición de este test, el doctor Conde de Wittgenstein es un neurólogo y psiquiatra alemán. Él mencionaba que si se medía el árbol desde la raíz o el suelo hasta el punto más alto de la copa o corona, se podían establecer los siguientes supuestos. La altura del árbol era representada por la edad del presente sujeto. Las medidas verticales son proporcionales a las del tiempo. Y según estos dos supuestos era posible poder determinar a qué edad ocurrió algún evento traumático. Claro, cuando mencionas algún evento traumático, este podría estar proyectado en el dibujo cuando existe una rama cortada o un nudo en el tronco del árbol. En la casa, el árbol y la persona, la parte superior de tamaño grande nos diría que predomina en el sujeto lo mental, lo intelectual, la imaginación y la fantasía, mientras las convergencias son pautas diferentes de evaluación que poseen el mismo significado. Implicaría que la persona utiliza distintas formas o recursos para expresar lo mismo. Vemos que varias líneas de inferencia convergen hacia la misma interpretación. Es importante observar la intensidad con que se presenta cada rasgo en particular. Un ejemplo en las convergencias sería una pauta formal es caracterizada por presión muy fuerte, trazos acerados, o una pauta de contenido que tiene persona con dedos en punta y árbol con ramas en forma de lanza. Esto denotaría agresividad. Aclarado esto, veamos entonces algunas de las características que se pueden encontrar. Actividad. Figuras en movimiento, elementos que denoten vida, ubicación arriba y derecha. Dibujos simples, simplificados, trazos rápidos, firmes y con predominio anguloso. Algunas desproporciones e irregularidades. Una buena presentación. Despreocupación en la organización general, tamaño de mediano a grande, color rojo u otros colores vivos. Maquinarias en funcionamiento, árbol con copa rizada. Expresión en los rostros y posturas de las personas. Adaptación. En esta predominan los trazos curvos, la ubicación, centro arriba, derecha. Presión irregular, tamaño normal, fluidez en los trazos.
También tenemos secuencias cambiantes, figuras con movimiento y expresión, ciertas desproporciones, desigualdades o irregularidades, los colores amarillo y otros colores vivos. El suelo ondulado, tronco y copa onduladas, rama en expansión y curveada, camino algo sinuoso o a la derecha, puertas y ventanas abiertas y persona con brazos separados del cuerpo. Afectiva. Trazos curvos, fluidos, ciertas desproporciones e irregularidades, tamaño de mediano a grande, techos y tejas curvas, puertas y ventanas grandes y abiertas, brazos separados del cuerpo, flores y además elementos que reflejan bienestar. Agresividad. Trazos fuertes y angulosos, trazos acerados, dimensión grande o muy grande, que invaden la hoja, presión fuerte, color rojo, copa del árbol en punta o ángulo, ramas en forma de lanza, persona con dientes descatados, manos en punta o dedos con palitos, zapatos en punta, énfasis en las fosas nasales, boca como línea recta y gruesa, dientes, ojos con mirada fija y penetrante. Ansiedad. Borraduras, sombreados, trazos entrecortados, reforzados débiles, esbozados, tachaduras, pelo desordenado, gran cantidad de accesorios y detalles innecesarios que restan claridad. Confusión. Tiene trazos y dibujos confusos o complicados, borrones y retoques, transparencias, sombras, trazos reforzados y complicaciones en general. Secuencias distorsionadas de las partes, ramas y raíces cruzadas, ramas retorcidas y copa enmarañada. En las imágenes que a continuación presentamos, presentamos el dibujo de la figura humana. Karen McCuber, en el año de 1949, creó el test DTH de la figura humana, evaluando todas las partes del cuerpo desde el aspecto proyectivo, con interpretaciones aplicables para adolescentes y adultos. Basaba sus interpretaciones fundamentalmente en la teoría psicoanalítica, sin usar ningún tipo de tabulación. Es un sistema cualitativo de evaluación. Cuando el sujeto dibuja a una persona, está proyectando su imagen corporal, su autorretrato o su autoimagen. Sería como una representación de sí mismo. También puede interpretarse como un ideal del yo, es decir, lo que ese sujeto desearía ser o cómo le gustaría que los demás lo vieran. Finalmente, el dibujo a veces representa la imagen de alguien significativo o relevante en su vida. En la figura humana se proyectan aspectos menos profundos que en el árbol, pero se puede observar los recursos que los individuos emplean para manejarse con los demás y los sentimientos hacia el prójimo, las ansiedades, los impulsos, conflictos y compensaciones. Es el dibujo más cercano a la conciencia. Las personas sin problemas de adaptación y con un buen autoconcepto, es decir, con una imagen positiva de sí mismas y con la confianza en sus propias capacidades, responden normalmente ante la prueba y realizan su DTH sin ningún bloqueo, dudas o vacilaciones. Quiere decir que no hay complejos o cargas afectivas que las movilicen negativamente. Si continúan dudando o no se deciden a dibujar, se puede pensar en un conflicto con su propia imagen, en ciertos rasgos de personalidad que el entrevistado no desea que se descubran, o la poca tolerancia a la frustración porque no salga lo que ellos esperan. La reacción ante la prueba equivale de alguna manera a la actitud que toma el sujeto ante toda dificultad u obstáculo que interfiere en el camino de la realización de sí mismo o de los objetivos o metas que el individuo anhela o se propone. Por ende, la prueba mide el nivel de la capacidad de los recursos creativos y la fuerza de voluntad y de imaginación que tiene cada sujeto para realizar un comportamiento adecuado a nuevas situaciones. El DTH no mide el grado de inteligencia o coeficiente intelectual, dado que influyen en él los factores emocionales y de equilibrio,
total de la personalidad. Si bien, como hemos visto antes, en los niños suele tomarse como indicador el nivel madurativo. En resumen, la figura humana representa el autoconcepto, el ideal del yo, la representación o identificación con alguien significativo. Tenemos aquí en la primera imagen el dibujo de una cabeza muy grande en proporción al cuerpo. Esto quiere, esto quiere decir que si es muy grande, pueden tener dificultades de aprendizaje. Si el dibujo es tosco o poco evolucionado, narcisismo, compensación de sentimientos de inferioridad por medio de fantasías de superioridad e importancia social. Megalomanía, bajo nivel de autocrítica, dificultades de adaptación, ambiciones o aspiraciones desmedidas. A veces a las personas cefáleas importantes agrandan el tamaño de la cabeza como compensación por aquello que les genera dolor y angustia. En el siguiente dibujo, la cabeza es solo grande. Ello quiere decir poder intelectual, ambición, tendencia a la fantasía, pedantería, evaluar en este caso también posibles cefaleas, dolores de cabeza. Recordar que los niños pequeños dibujan la cabeza grande con respecto al cuerpo hasta que logran una buena proporción. Luego tenemos el dibujo normal, que nos muestra equilibrio entre el pensamiento y la acción, entre la razón y los sentimientos, buena autoestima y adaptación normal. Y luego tenemos el de la cabeza más pequeña, el dibujo con una muy pequeña proporción de la cabeza. En este nos dice que hay inhibición, timidez, problemas de adaptación, baja autoestima, detallismo, sentimientos de inferioridad y, sobre todo, desde lo intelectual. Finalmente, tenemos los distintos tipos de personalidades. Esto en el HTP. Tenemos 7 personalidades que son histérica, obsesiva, fóbica, paranoide, esquizoide, depresiva y maníaca. Existen algunos conceptos fundamentales para entender la concepción teórica y subyacente a las técnicas proyectivas. Estos son el de personalidad holística, que implica la consideración del hombre como uno, irrepetible e indivisible, superando el dualismo mente-cuerpo, la teoría del yo, la teoría dinámica y de la unicidad de la personalidad, y los conceptos sobre la percepción y aperción, ambas influencias por el pasado del individuo. Las técnicas proyectivas tienen como objetivo estudiar y evaluar la personalidad desde un punto de vista dinámico y holístico, en una dimensión genética y prospectiva. Y pues eso sería todo. Estamos abiertos a sus preguntas. Gracias.